Buenas tardes ya. Bienvenidos a esta octava versión de Puerto de Ideas. Es muy emotivo para mí tener la oportunidad de tener una conversación con un escritor a quien admiro, a quien he leído durante muchos años y que me alegra que pueda estar en Chile en un formato de conversación en el que ustedes también van a participar a continuación. Así que para que preparen sus preguntas, ojalá escuchen atentamente y puedan preguntar. Esta es una de las actividades que va a desarrollar Alberto Barrera Tisca en este marco de Puertos Ideas. Son varias más. Ya les contaré a continuación, después cuando terminemos, a dónde pueden seguirle la pista por la ciudad de Valparaíso. Por lo pronto, agradecerles el que estén acompañándonos. En realidad temíamos que pudiera haber poco público, pero en realidad impresiona el interés que existe por una actividad, por una iniciativa que verdaderamente nos enorgullece como chilenos. En nuestro país estamos viviendo tiempos muy difíciles para quienes vivimos en la cultura, y lo voy a decir así, vivimos en, no podemos vivir de la cultura, porque ya sabemos los escasos medios de comunicación y las plataformas culturales en nuestro país, a quienes nos dedicamos a esto, nos es casi imposible vivir de la cultura. Sin embargo, estamos en la cultura sumergidos y lo que hace Puerto de Ideas justamente es darnos la razón a este Chile que empecinadamente nos dice que tener medios de comunicación culturales, que tener programas de televisión de cultura, que tener un programa de radio de cultura, como es mi caso, el programa Vuelan las Plumas desde hace 16 años en Radio Universidad de Chile, son proyectos que no tienen destino. Puerto de Ideas lo que está diciendo es justamente, y de manera empecinada, porfiada, como es la cultura, que esto sí es posible, que hay otro Chile y que hay que mirarlo y escucharlo. Por eso es que estoy tan contenta de estar hoy día con ustedes, porque sé que estoy con amigos, con amigas, con personas atentas, críticas y que quieren escuchar y dialogar sobre todo con otros escritores, intelectuales, atentos a lo que está pasando en nuestra querida Latinoamérica. Voy a presentar a continuación a Alberto. Él es, en realidad, para presentarlo, yo creo que es muy justo decir que es un digno hijo de la década de los 60. ¿Y por qué? Porque es un escritor que sorprende por su capacidad para pasearse por la escritura. Y no voy a decir solamente literatura, es la escritura sin inhibiciones. Nació en Caracas en febrero del año 1960, cuando Venezuela debutaba con Rómulo Betancourt, conocido como el padre de la democracia. Y por lo mismo es que su niñez y adolescencia estuvieron empapadas en la construcción de un país que salía de una dictadura. Fue seminarista de la orden de los jesuitas, pero prontamente entendió que por ahí no iba la cosa. Se licenció entonces en letras en la Universidad Central de Venezuela, fue parte de dos grupos poéticos muy importantes en esa Venezuela que estaba en una reconstrucción, en años muy interesantes como son los 80, en años de serias crisis económicas, y es cuando se empieza a quebrar esa imagen que tradicionalmente teníamos desde Chile, de Venezuela. Guaire, que es uno de sus grupos de poesía y que corresponde, como decir, al grupo Mapocho, porque es el río que cruza Caracas y así, con desperdicios, con sus aguas seminegras. El grupo Guaire y también el grupo Tráfico. Es entonces cuando publica sus primeros libros. Él es un poeta de cuño y publicó Amor que por demás el año 85, Coyote de Ventana el 93, después vendrían dos libros más, ya el 2000, Tal vez el frío, y La inquietud el año 2012. También publicó cuentos y entonces era más conocido como Alberto Barrera, así a secas. Lo de Tisca viene después y ahí eso es un punto también de conversación, ¿no? Cómo surge la madre para que sea también incluida dentro de las portadas de tus libros, Alberto. Bueno, fue la publicación de una decisiva biografía
la que hizo que su nombre comenzara a sobresalir realmente del paisaje literario latinoamericano, porque ya era conocido en su Venezuela natal. Hugo Chávez, Sin uniforme, una historia personal que escribiera junto a Cristina Marcano el año 2005. Un año después de esta biografía, y como si esta misma biografía fuera un presagio, una línea de trabajo que ha ido desarrollando la escritura de Alberto, y es como suele hacerlo la literatura, ¿no? La poesía, adelantándose a los tiempos. Bueno, publica la novela La enfermedad el año 2006 y de inmediato gana un premio importante como es el premio Herralde de novela. Le seguiría la novela Rating el año 2011 y de nuevo de la mano de Hugo Chávez y también de Las dolencias del cuerpo, para decirlo de esa manera, se vuelve a consagrar con otro libro que me imagino ustedes ya habrán leído profusamente, porque en nuestro país sí estuvo en los primeros lugares de venta, que es Patria o Muerte, un libro premiadísimo, puesto que con él obtiene el premio Tusquets de novela. Y bueno, cuando les decía que es un escritor que no tiene inhibiciones, bueno, y también de amplio espectro, versátil, es que es interesante para ustedes, y me imagino que lo saben, y si no, es lo que a mí, particularmente como periodista cultural, he tenido muy pocas posibilidades de hablar con escritores que de manera paralela a la escritura de novelas, de poesía, de cuentos, bueno, por cierto, la crónica y las columnas. Hoy día ustedes pueden seguir a Alberto Barrera en Twitter, puesto que allí publica, y si no, se van directamente al New York Times, nada menos, donde es uno de sus columnistas dilectos y quienes nos está dando una mirada crítica de lo que está pasando hoy en Venezuela. Lo que sorprende en Alberto, y aquí es el punto al que quería ir, es que si bien él, de la misma manera como vivimos en la cultura, él vive en la escritura, pero de lo que realmente vivió durante muchos años, cuando escribía poesía, novelas, él vivía de la escritura de guiones de teleseries. Y aquí se abren muchos ojos, porque, por ejemplo, telenovelas como Déjate querer, Catherine Fulop, ¿cómo no? Carlos Mata, es decir, son nombres que para quienes tuvimos la oportunidad de pasar largas tardes después de almuerzo y ver las teleseries, alimentados por esas teleseries durante años en ese Chile de los 80 y también de los 90, y por qué no, hoy día también es parte de nuestra formación. Bueno, también ha escrito más de una decena de telenovelas, y no solo eso, también ha actuado o participado como un cirujano de urgencia cuando las teleseries se empiezan a ir en picada, entonces tienen que ir a una buena pluma a que les arregle la historia. Hoy vive en México y tiene también un pie en Chile porque una de sus hijas vive acá, tuvo la buena suerte de casarse con un chileno y que su nieta habla en chileno, lo que nos alegra, no sé si a él tanto, pero dice que le entiende por lo menos. Él sigue escribiendo desde México mientras su país estalla. Y por eso es que queremos darle una cordial bienvenida a Alberto Barrera Tisca a Puerto de Ideas. ¿Qué le parece si les damos un aplauso? Ya, larguísima mi presentación, así que ahora te dejo hablar a ti. Yo quedé cansado. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Vivi. Hablemos de telenovelas. Este gran género latinoamericano, como tú lo llamas, a mí me gustaría que lo pudieras explicar para una audiencia que no está acostumbrada, y menos en este marco de este Puerto de Ideas, a hablar de teleseries. Hablemos de teleseries. Bueno, yo tuve una relación muy difícil con la teleserie, la telenovela, el culebrón, digamos. Y entré simplemente por una necesidad económica, de trabajar. Yo vengo de una generación de escritores en Venezuela que no queríamos vivir del Estado.
Queríamos tener una relación distinta en una sociedad con un petroestado donde todos los escritores de alguna manera se articulaban al Estado. Nosotros queríamos vivir de la escritura. Y empezamos a probar suerte en el periodismo, en la publicidad. Yo trabajaba en un periódico y tenía una hija pequeña, que tenía 1 año, que es justamente la hija que vive aquí ahorita. Y necesitaba trabajar y había un dramaturgo que estaba en la televisión. Y me dijo, ¿por qué no te vienes aquí a escribir diálogos de telenovela? Yo no veía telenovela, no era una cosa que me parecía atractiva, pero tampoco tenía como un gran prejuicio y lo que necesitaba era trabajar, ¿no? En medio de los escritores, poetas, en Venezuela no estaba muy bien visto tampoco. A mí me dijo una poeta, me acuerdo, cuando le dije, mira, voy a entrar a trabajar en el Canal 2, me dijo, no le entregues el alma a Delia Fiallo, ¿no? Delia Fiallo era la reina del culebrón venezolano, ¿no? Pero yo estaba en una cosa absolutamente materialista, estaba dispuesto a entregarle el alma, la pierna, los dedos, la lengua, todo, ¿no? Y entonces entré, mi madre también estaba como indignada, horrorizada. Ella me decía, estudiaste 5 años literatura en la universidad para escribir esto, digamos, ¿no? Porque no estaban bien vistos, de verdad. A mí me costó mucho al principio y he tenido una reconciliación incluso con el género. Era muy difícil llegar, escribíamos como hasta en máquinas de escribir al principio con papel carbón, ¿no? Hace mucho tiempo, y había que ser cursi, y eso es lo que más me costaba a mí. Es decir, yo empecé a entender que lo estaba haciendo bien cuando me ruborizaba, ¿no? Es decir, porque a mí las primeras escenas todas me las rechazaron. Me decían, no. Entonces empecé a ver telenovelas y empecé a ver cómo escribían los demás. Y entonces empecé a entender que cuando yo decía, te amo profundamente, Luis Fernando, ¿no? Y entonces yo decía, qué vergüenza. Me decían, qué buena escena. Entonces entendí, si me siento mal, es que va bien. Y con el tiempo entendí primero el poder que tiene, ¿no? La telenovela, en el fondo, por lo menos durante gran parte del siglo XX, fue la responsable de la educación sentimental del continente. Y más que los colegios, más que la iglesia, su poder era impresionante. Además, en algún momento fue el único espejo que tenían las mujeres para verse. Y eso era peligrosísimo, digamos, ¿no? También el tipo de mujer que había ahí. Si nosotros pensamos sobre todo, por ejemplo, en Televisa, que era el gran productor de telenovelas, el proyecto de Televisa en la telenovela siempre era la descomposición y la recomposición de la familia, con valores como la virginidad, ¿no? La blancura, ¿no? La religión. Había toda una cosa que se filtró en ese espacio. Entonces, bueno, yo sí creo que también los latinoamericanos necesitamos un poco reconciliarnos con la emoción televisiva, con la cursilería, que no es tan mala y que es profundamente nuestra. Es decir, los turcos hacen telenovelas y las hacen muy bien, de verdad, y entraron en ese género, pero les costó muchísimo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que hay una línea ligada a la emoción, a este paso de la vida privada a la pública, tan fuerte, que está presente en el bolero, en la canción ranchera, en el tango y también en la telenovela. Y que esa sentimentalidad es parte de nosotros. Ahora, por suerte, la televisión ha cambiado. Y ya uno no tiene que escribir, digamos, ya todas esas cosas. La telenovela pues, tiene su nicho. Antes era el poder y estaba en el prime time, etc. Ahora tiene un nicho, la gente que quiere ver telenovela, pero se puede ver otra cantidad de cosas. Yo me peleé mucho con la telenovela y vivía de ella. Y todavía vivo de la televisión. Y si mañana tengo que hacer María la del barrio 19, lo haré, digamos, pero pues... un poco como así. Pero a partir de lo que tú estás diciendo, resulta tremendamente interesante y, ¿por qué no, Alberto? Seamos honestos, subversivo, porque es cuando ya tienes la posibilidad de mover los hilos de una historia que están viendo una gran cantidad de personas, en su mayoría mujeres, en sus casas, en la intimidad, porque también la teleserie tiene eso, ¿no? Que claro, está por la televisión, que es un medio público,
pero es una comunicación sentimental, es una educación, es muy formadora. Los modelos de mujer a los que tú estás apuntando resultan muy interesantes. ¿De qué manera la literatura? ¿Cómo querías subvertir eso para que no se notara, pero tú mandarle ciertos mensajes y ciertos lineamientos, iluminar y sacar también a las mujeres de ese marasmo, ¿no? Claro. Machista? A ver, eso no depende de los escritores. Los escritores podemos hacer muchas cosas. La televisión, pues depende sobre todo del empresario, ¿no? Uno piensa que no, pero la telenovela como producto es un producto muy rígido, con unas leyes muy fuertes y muy duras, porque es un sistema de producción, ¿verdad? Donde es importantísimo el chisme, una cantidad de factores, pero lo más importante es que se tiene que producir la historia en 5 sets, con tal número de actores, ¿no? Y tiene 120 capítulos, no porque sea buena o porque sea mala, porque es rentable, porque es lo que funciona. Si yo tengo toda la historia, agarro un personaje y lo grabo, en una semana acabo con todas sus escenas, etc. Entonces, algunas veces uno quería hacer cosas distintas y podía, otras veces no. Digamos, nosotros tuvimos en México, en 1995 hicimos un experimento gracias a la locura de una productora y a la locura de un canal, que es una telenovela que se llamó Nada Personal, y el referente era el asesinato de Colosio. Y fue realmente una cosa muy interesante, incluso porque la gente terminó pensando, la audiencia, que nosotros íbamos a decir lo que el sistema de justicia no decía. Es decir, que nosotros sabíamos quién había matado a Colosio y podíamos revelarlo. Pero aparte metimos una cantidad de personajes que tiene que ver. Teníamos una muchacha que yo la puse en silla de ruedas, porque quería yo jugar con ese estereotipo un poco clásico de la telenovela, que es alguien en silla de ruedas, que generalmente no puede hablar y generalmente en el capítulo 75 lo lanzan a una piscina, ¿no? Y entonces en playback ese personaje dice: si pudiera decirte la verdad, María Cecilia, ¿no? Y entonces yo quería acabar un poco con eso, y entonces pusimos dijimos cuál era su enfermedad exactamente, pero ella tenía novio, tenía incluso una forma de interacción sexual con este novio. Fue una cosa muy bonita, pero debo decir lo más bonito, que a mí es de las mejores experiencias que yo he tenido en la televisión. En la última semana, antes del último capítulo, llamaron a la productora de la Asociación de Minusválidos de México. Y lo único que querían pedir es que en el capítulo final la Virgen de Guadalupe no la hiciera caminar. Era una cosa sensacional, preciosa. No, maravilloso. Claro, a nosotros nos hace reír, pero en realidad lo que es como que uno se ríe también un poco de su propia inocencia, ¿no? Es decir, ¿cuántos de nosotros, yo creo que muchos, algunos lo confesarán más o menos, pero nos enganchábamos muchísimo a esos culebrones. A mí me daba pudor incluso decir qué teleserie. Es más, yo un momento dejé de verlas porque decía, pero es que es muy adictivo, no aguanto, entonces no puedo verlas. Pero, y debo decir que hasta el día de hoy, porque ahí uno ve cuando hay una buena escritura, porque es un producto muy bien hecho, está muy bien afinado. Y me gustaría que, a propósito de ese producto, de cómo modelar, que se hace a través de la escritura, en este caso, esta escritura es hablada, es oral, es televisada, pero es finalmente escritura. Cuéntame, ¿cómo lo hacías cuando te tocaba intervenir, eso de script doctor? Como cuando escritor, este guionista de emergencia, la telenovela se nos está yendo, es decir, pero a la basura, rápidamente hay que levantarla. Y ahí ibas tú, pero no llegabas con un lápiz, llegabas con una pistola, porque matabas a medio casting, claro, ahí, y nuevamente se iba para arriba. Sí. Bueno, lo hice como 3 o 4 veces, me encantaba hacerlo, porque es que tiene unas ventajas. Te llaman porque el producto tiene muy poco rating, está en caída. Tiene la ventaja de que no le puede ir peor.
Entonces, haga lo que tú hagas, pues, o la salvas o sigue su curso natural. Entonces era bueno. Y yo ya tenía como un método. Los actores se aterraban, ¿no? Porque parecía que yo llegara como un francotirador, ¿no? Yo pensaba que para que la gente, la audiencia volteara hacia a esa telenovela, la pantalla estaba fría, había ciertamente que asesinar, digamos, ¿no? Que había que matar a varios personajes durante 2 semanas, uno cada capítulo, o salir de 16 actores y de forma brutal, y la gente diga, ¿qué está pasando en la telenovela de al lado, ¿no? Y yo generalmente hacía eso e inmediatamente después pues, implementaba El Conde de Montecristo, siempre. Y siempre funcionó. El Conde de Montecristo es una maravilla aplicado a la televisión. A ver, pero ¿por qué el Conde de Montecristo? Bueno, no sé por qué, pero eso lo dijo José Ignacio Cabrujas una vez, que era un dramaturgo venezolano que trabajó mucho, y él siempre decía que en el Conde de Montecristo había un arquetipo que funcionaba perfecto para las historias televisivas. Entonces yo buscaba en la historia a quién podía desaparecer, te daba la ventaja de que él seguías diciendo a la audiencia que venía un cambio grande porque hacías un paso de tiempo, de manera que este personaje que has elegido para que sea Edmundo Dantes, lo podías meter en una cárcel y pasaban no 14 años, sino 2 o 3, y entonces traías una historia nueva, nuevos personajes y lograbas, ¿no? Y venía un vengador o una vengadora, que dependiendo de la producción y de la audiencia podía tener algún tipo de cambio o simplemente se ponía unos lentes oscuros y nadie la reconocía. No, es maravilloso. Sí, a mí por lo menos me resulta fascinante y podríamos hablar de muchos personajes de cómo fue haciéndolo, pero claramente la idea es que podamos pasearnos por su escritura también. Y bueno, en tu poesía, y aquí es muy importante, y me gustaría que pudieras contar, porque tú primero eres poeta, y ahí en Guaire o en el grupo Tráfico, incluso ustedes fueron criticados en esos años como que ustedes lo único que querían hacer el amor y la revolución, ¿no? Ustedes estaban por una poesía cotidiana. Y en bueno, yo tengo un libro que me prestara mi querida amiga Lola Larra, de quien también, bueno, ustedes saben, Claudia Larraguibel o Lola Larra es una de las grandes escritoras chilenas, bueno, periodista también, y ella fue alumna de Alberto allá en Venezuela, cuando, bueno, tú también fuiste profesor de crónicas, ¿no? Entonces, ahí haciendo talleres, que es muy interesante. En este libro que me prestará Lola y que se llama La Inquietud, acá resumes tus 4 libros de poesía, a mí me llamó mucho la atención que en esos momentos, estamos hablando del año cuando publicaste el primero de tus libros, que es el año 1985. Acá, en este libro tú partes con una cita que yo creo que resume de alguna manera hacia dónde tú quieres apuntar tu obra, y a pesar de que eran las primeras páginas de tu libro de poesía. Y fíjense que al inicio de este libro, él cita una carta nada menos que de Carlos Marx, de quien este año recordamos 200 años de su nacimiento, y dirigida a Jenny Manchester. Está en junio de 1856. Y esta, digamos, la cita de esa carta de amor es la siguiente. En cambio, el amor, no el amor de Feuerbach por el hombre, ni el de Moleschott por el metabolismo, ni siquiera el amor al proletariado, sino el amor por la bienamada, el amor por ti, permite al hombre volverse nuevamente hombre. Esta cita, digo que resume porque ahí están los elementos, bueno, está el amor, pero también está profundamente la política. Tú publicas este libro, esta biografía de Hugo Chávez el año 2005, y lo haces, bueno, con tu mujer, con Cristina Marcano, una gran periodista venezolana de la que acá tenemos muy pocas noticias, lamentablemente, porque ella siempre ha hecho periodismo escrito y ya sabemos que en Latinoamérica la escritura no es lo que más fluye y menos el que hacen los periodistas si no están en internet o en la televisión. Ese libro fue tremendamente importante porque ahí a ti te dieron
muchos de los elementos sobre los cuales estructuraste tu obra, que no es extensa, pero sí que tiene ciertas líneas muy claras. Ahí está, por cierto, el amor por la patria, está la revolución y este personaje que en ese momento ya era impresionante, pero no se sabía hasta cómo terminaría, y que, bueno, que lo marca la enfermedad, pero eso es tema para después. Me gustaría que pudieras contarnos cómo pasaste de la poesía, de las teleseries, y poner tu pie en una biografía de un hombre que haría estallar Venezuela. Sí. Yo estoy pensando en la poesía, me detiendo un poco. Primero, yo empecé a escribir, yo tengo una relación, voy a empezar a ir un poco más atrás, que a mí me resulta muy interesante con la palabra. Yo soy un gran defensor de la lectura en voz alta a los niños. Creo que es una experiencia sensacional que puede promover muchísimo las ganas por la lectura. Es mi experiencia. Cuando yo era pequeño, tenía 10 u 11 años, mi papá en el patio de la casa los sábados leía poesía en voz alta. Clásicos venezolanos, poesía popular venezolana o clásicos incluso españoles, un libro viejito que había en la casa que se llamaba Las mejores líricas castellanas. Y ahí yo tuve una especie como de revelación, de epifanía. Yo sentí que aquello que usábamos todos los días, que ese lenguaje funcional, tenía otras posibilidades, otras potencialidades, que lo podía ver en el aire, que había palabras que se juntaban, que danzaban, que tenían ritmo, que había música. Y de verdad que aquello como que me cambió la vida. Me aprendí poemas de memoria, ¿no? Empecé a pensar en los sonidos y en el lenguaje, en las palabras, de otra forma. Y creo que ahí puede estar como el origen de este encantamiento con la palabra, con el ritmo, con la música y por lo tanto entonces con la poesía. Entonces empecé a escribir poesía ya como en esa edad o un poquito adelante, un poco como se empieza a escribir poesía para tratar de ligar a la vecinita, digamos, un poco con esa utilidad, ¿no? Y poco a poco fui leyendo, interesándome más, escribiendo cuentos, y terminé estudiando pues, como letras y dedicado a escribir. Mis primeros libros sí son de poesía. Ese primer libro con esa cita, yo en aquel tiempo estaba... Pues no sé si decir que era comunista, porque no sé si tenía claro qué era el comunismo, pero tenía 20 años, ¿no? Y pues creía en algunas cosas, pero creo que el tema de la sentimentalidad, y por eso es la cita de Marx, justamente de Marx, que era como para decir, aquí está el padre de todas estas teorías, miren lo que dice en la intimidad, ¿no? Lo que en el fondo nos importa es otra cosa. Y pues entré en la telenovela como para vivir, tenía unos libros de cuentos y siempre escribí como en periódicos, en rigor. Escribía o crónicas o artículos de opinión. Estábamos, Cristina Marcano, mi esposa y yo, viviendo en México y había una editorial que empezó a sacar biografías latinoamericanas. Nosotros conocíamos al editor que se llama Braulio Peralta y un día comiendo con él le dije, oye, pero ¿por qué están sacando estas biografías? Con el perdón, el primer libro era una biografía de Don Francisco, que es chileno, ¿no? Digamos, digo, oye, no hay personajes latinoamericanos más interesantes, ¿no? Digamos, qué impresionante, don Francisco. Para hacer una biografía, ¿no? Y me dijo, bueno, ahí está Chávez, ¿por qué no hacen algo? Y entonces no nació de nosotros la idea, y a mí eso me parece interesante. Nació de otro editor, nosotros vivíamos fuera y empezamos a pensar en la sociedad venezolana sumamente polarizada, digamos. Chávez se había convertido en un factor irritante dentro del país, había afectivizado la política, solo se podía estar a favor o en contra de él, ¿no? La sociedad se había enganchado a favor o en contra de él, pero se había enganchado narcisistamente, digamos, de él. Y empezamos a pensar, bueno, ¿cómo se puede superar esto y entrar un poco en este libro? Y hay la suerte porque Cristina sí es una periodista, digamos, de raza, estudió periodismo, trabajó en... Y a ella se le ocurrió un poco trazar una línea donde decidimos que solo íbamos a entrevistar a gente que había vivido con Chávez,
que había tenido trato directo con Chávez, que íbamos a tratar de construir una historia coral donde, porque todo el mundo estaba dispuesto a hablar y todo el mundo tenía una opinión o una especulación sobre Chávez. Y empezamos a construir esto, estuviera la gente a favor o en contra, con personas que nos pudieran dar un testimonio. Por suerte, eran los años de esa investigación en el 2002, 2003, nos fuimos a Caracas de vuelta. No había Chávez no tenía tan claro todos los anillos de seguridad, ni estaba en este plan en el que entró después de ser como un mito en formación. Entonces pudimos acceder, por ejemplo, a entrevistar a la mamá, que sería una cosa después absolutamente impensable, o a oficiales, a su viceministro de Seguridad, a gente muy cercana a él. Tuvimos acceso a sus diarios íntimos, que los tenía un amante. Entonces todo eso convirtió el libro en una referencia, donde tuvimos como mucha suerte, pero había un gran sentido de la oportunidad que tuvo este editor y se juntaron varias cosas. Y terminamos haciendo como ese libro, que claro, llega hasta ahí. Después, a partir de ahí, hasta Chávez se convierte también en otra cosa, pues, ¿no? Y empiezan otros procesos. Este libro fue el que publicó el año siguiente a esa biografía de Marras, pero que causó, bueno, y todavía sigue siendo un libro indispensable para entender lo que ha sucedido en esta Venezuela hasta el día de hoy. Al año siguiente, es decir, mientras tú ya habías publicado eso, tú publicas este libro que se llama La enfermedad, con el que obtiene el premio Ralde de novela. Y ahí lo que les decía, de qué manera anticipa, ¿no? la literatura, porque después de publicar una biografía con un Chávez que está en su mejor momento, publicar al año siguiente La enfermedad, donde el personaje principal se muere de un cáncer, es decir, si eso no es adivinatorio, ¿qué? Impresionante. Y bueno, claro, después vendrá Patria o Muerte. Y acá están los mismos elementos que tú dices en esta enfermedad, este padre, y finalmente el lenguaje. El lenguaje como esa posibilidad de comunicarnos, el lenguaje como, bueno, el territorio, el lugar desde donde podemos estar juntos. Ese padre que le dice a su hijo, háblame. Háblame, ya no les voy a decir más para que se lean el libro, porque claro, son las últimas líneas además. Bueno. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ti? Si es que hay algún hecho personal, bueno, ojalá pudieras hacer alguna referencia, tampoco la idea es que yo empiece tipo culebrón acá a sacarte y hacerte llorar, pero sí de cómo nace esta enfermedad que es tan anticipatoria. Bueno, no tiene en rigor nada que ver con Chávez, ni lo pensé yo. Digamos, yo quería hacer una novela ensimismada, íntima, que es una cosa rara y me parecía a mí en América Latina o en el Caribe siempre se espera que escribamos sobre mulatas y dictadores, boxeadores, cantantes de bolero. Y yo quería hacer algo de verdad absolutamente contenido, íntimo, y es realmente la historia de tres personajes, de un doctor que además practica una medicina de la sinceridad, que cree en decirle al paciente todo y que se enfrenta al terror de que su padre tiene cáncer y no sabe cómo decirlo. Un padre con el que tiene una relación muy especial. Y del otro lado hay alguien que sufre ataques de pánico, que es una especie de enfermo imaginario que persigue un poco a este doctor y no hace sino hablar. Entonces teníamos un poco en el lado de la enfermedad real el silencio y en el lado de la supuesta enfermedad imaginaria más bien la verbalidad desaforada. Yo no sé un poco de dónde salió el tema, no, sí sé, digamos, supongo yo fui jesuita, como dijiste tú, que no es una cosa que yo recuerde así todo el tiempo, pero sí fui jesuita, vengo de una familia muy católica, no entendí muy bien. Mi madre decía que no había entendido nunca por qué me metí y que tampoco por qué me salí, digamos. Pero a los 18 años yo decidí, no sé, tenía fe, y me metí en el seminario de los jesuitas. En ese tiempo también estaba la teología de la liberación, había una cantidad de cosas. Y me salí un mes antes de hacer los votos. San Ignacio de Loyola tiene en su esquema como educativo una serie de experiencias que narra.
según las cuales los seminaristas tienen que pasarse, ¿no?, por algún tipo de experiencia. Algunos los mandan a una fábrica. A mí me mandaron a un hospital oncológico. Yo tenía 18 años o 19 años y me impresionó muchísimo. Fui al hospital, se llama Padre Machado, que regentaban en Caracas unas monjitas. Y estuve como un mes y medio y no pude aprender nada, me paralizó la experiencia, ver a los enfermos y supuestamente como yo venía del seminario tenía que hablar con ellos. Moría, por supuesto, mucha gente, entraba gente y me acuerdo, es algo que pensé después de la novela. Yo creo que la literatura, la escritura es una forma, un modo de producir conocimiento, por lo menos lo ayuda a conocerse a uno y para saber qué quiere. Posiblemente esa experiencia estaba ahí y yo lo descubrí al final. Un día yo tengo una imagen de una mamá con una niña que tenía cáncer en los ovarios, una niña como de 6 o 7 años. Y me acuerdo que yo estaba un poco aterrado porque sentía que no tenía yo respuestas ni desde la medicina, porque no las había, pero tampoco desde la fe. Y en ese mes y medio yo no fui ni una sola vez a la capilla que tenía ahí, ni pude sentarme a decirle a alguien, no te preocupes, Dios, hay un cielo más allá. No podía. Y creo que eso me impactó, más allá de la enfermedad que está siempre cercana a todos los seres humanos, ¿no? Y lo otro, que tiene que ver un poco, que es una reflexión más bien, yo no sé si a partir de los 80, si el SIDA tiene que ver algo o no, cómo regresó el tema de la culpa al cuerpo, ¿verdad? Pero de alguna manera ha empezado y empezó todo un proceso que dura hasta ahora, donde las farmacias son casi supermercados y la salud se convirtió en una especie de utopía terrible, más bien casi que una tiranía. Entonces el enfermo también, que es algo que se trata como en el libro, parece que la enfermedad fuera su culpa. Es decir, tú estás enfermo porque te dijimos que comieras brócoli y no comiste brócoli. Te dijimos que hicieras ejercicio, que hicieras yoga, que no comieras salchicha, que no, ¿entiendes? Hay una cantidad de cosas y esta nueva utopía detrás de la cual corremos todos también genera una cosa terrible, que es que el enfermo supuestamente tiene algo de responsabilidad. Y cómo en Occidente nos cuesta tanto tener esta relación con el cuerpo, con un cuerpo cuyo único destino es corromperse, lamentablemente. Entonces, a mí el tema del cuerpo, que me interesa mucho, tiene que ver un poco con eso. Yo creo que yo me conecto o trato de conectarme con el lector a través de la fragilidad, de la debilidad, del dolor, de aquello que no está bien hecho o que se daña en el camino. Y en ese sentido, un poco la experiencia del cuerpo y de la enfermedad es un campo muy especial, pues, y que nos toca a todos. Tú citas en ese libro es tremendamente literario, porque incluso citas ahí obras del año 1621, también a Susan Sontag, como no, cuando ella divide la vida, así como que viviéramos en dos reinos, ¿no? La salud y la enfermedad. También allí tienes frases notables cuando dices que la enfermedad es un peaje amargo, una alcabala tan caprichosa, capaz de convertir a la muerte en el objeto de todos los últimos deseos. Con la enfermedad, bueno, ahí yo digo que es tremendamente anticipatoria porque va mezclando los dos elementos básicos que son, la enfermedad más Hugo Chávez, en 2 años, de un libro que aparecería prácticamente 10 años después. Entre medio estuvo Rating, que es todo que tiene que ver con el mundo de las telenovelas, pero sin duda que Patria o Muerte es la novela que ganará el premio Tusquets el año 2015 y que a todos nos dejara al principio como perplejos, ¿no? Por esta mirada que haces tú de un Chávez que ya a esa altura era un personaje global y que se ve dentro de su fragilidad, está el cuerpo, como bien dices, y que en una de sus páginas, una de las primeras, y que es donde está un poco, resumes, ¿no? Esa manera tuya de ver el proceso venezolano y lo defines como un parque de diversiones. Yo no quiero, Pato, ni César tampoco, es decir, que no quiero entrar
tan de lleno en lo que es el tema de una conversación que vas a sostener dentro del marco de este festival a propósito de el momento político de Venezuela. Pero me resulta prácticamente imposible no pedirle a que sea el mismo Alberto que les lea, está casi al principio del libro, así que no, en ningún caso vamos a contarles o hacer spoiler. Pero acá es cuando tú resumes cómo vivieron en Venezuela ese mundo que creó Chávez, y es como tú, la lectura que le das a ese mundo. Así que ahí te lo marqué para que puedas leer eso. ¿Está subrayado? Sí, está subrayado. Ah, bueno. Con la llegada de Chávez al poder en 1999, los viejos sueños de Antonio resurgieron. Para toda su generación, el gobierno comenzó a proponer una suerte de parque temático de los años 60. Por momentos, el país parecía un espacio a donde sacar a pasear la nostalgia. Lo primero que resucitó Chávez fue justamente un lenguaje, un modo de nombrar. Rescataba a Stalin y a la Unión Soviética, citaba a Mao Zedong, hablaba de Gramsci y de los intelectuales orgánicos. La revolución era una droga dura, una suerte de estimulante, una manera de regresar a la juventud. Bueno, este párrafo nos permite entender tu lectura y sin duda que cuando el título de esta conversación se trata de escribir mientras un país está estallando, está en una crisis que nosotros hemos sentido de manera tan cercana, ¿no? Cuando hoy día Venezuela ya no es solamente Andrés Bello y todo lo que él significa, y los grandes venezolanos que han sido parte de nuestra historia, sino que hoy día es una inmigración presente y que la tenemos tan cerca. Hablemos de eso, de esa escritura que se tradujo en este libro, pero también en la escritura amplia de lo que significa estar escribiendo estas crónicas, estas columnas, y esta manera como tú encontraste para hacer referencia y decir en otra clave cómo tu país se está destrozando. Para tratar de poner contexto, voy a hablar un poquito de, porque no es solo lo que está ahí. Patria o Muerte, que es esta novela, son una cantidad de historias de ficción que transcurren en Caracas mientras Chávez agoniza. Entonces sí hay un registro muy fiel periodísticamente de lo que ocurre con Chávez, pero Chávez no es un personaje, está como al fondo, ¿no? Como una voz de fondo, está todo el proceso de su enfermedad. Y en primer momento un poco una cantidad variada de personajes que van relatando y lo que les ocurre y que tratan de indagar en la complejidad del país. Yo en realidad no quería escribir eso. Yo creo que pasa, yo no soy un escritor que tiene planes, digamos, ¿no? Hay escritores que son muy buenos y que además saben qué va a pasar en cada capítulo, investigan, hacen un archivo y antes de sentarse a escribir ya tienen eso. Yo lamentablemente no lo logro y avanzo un poco más a ciegas. Y me gusta, creo que, como dije antes, escribir es un modo de conocer. Yo quería escribir también una historia de una niña. Por eso esta niña está en la portada, es lo que se mantiene. Pero mi idea era, me había contado una amiga hacía tiempo, me había dicho, fíjate que la señora que trabaja en mi casa tiene un problema con su hija porque estudia en un sitio donde hay muchas bandas de droga y están matando mucha gente. Y la señora quería agarrar a esa niña, llevársela a su casa y dejarla ahí, sacarla de la escuela e inventar una escuela en su propia casa. A mí me pareció una experiencia interesante, una reacción frente a la violencia. Empecé a imaginarme cómo sería la historia de esa niña, pero después se me fue complicando todo y la realidad empezó a invadir mi libro, o el libro. Y en ese momento estábamos en Caracas, Chávez anuncia que tiene cáncer públicamente. Todos vivimos un poco como esa experiencia de manera extraña y un día estoy yo en mi casa y veo una notica pequeña en un periódico oficialista que se llama Últimas Noticias, donde era una declaración de un guardaespaldas o un edecán de Chávez que decía
que Chávez sufría. ¿Mm? Que Chávez la pasaba mal, que él había estado en la quimioterapia. Y a mí me pareció una cosa tan subversiva. Es decir, este era un hombre que estaba dedicado a sacralizarse, ¿no? Que hablaba desde la eternidad y que de repente la noticia era alguien cercano a él nos estaba contando, resulta que sufre. No sé por qué, pero en ese momento sentí que ahí podía abrirse un espacio simbólico interesante que podíamos trabajar. Es decir, Chávez había pasado años organizando el Estado y la sociedad alrededor de él. Era el eje de la sociedad. Había logrado por fin, hasta constitucionalmente, cambiar la Constitución para que la reelección fuera indefinida. O sea que ya era un líder mundial. Lo único con lo que no contó fue con su cuerpo, digamos, con esta traición de su cuerpo que fue la enfermedad. Yo dije, bueno, en este contexto entonces empezó a organizar un poco como el libro, donde finalmente yo quería poner personajes chavistas y no chavistas. Es decir, yo, como decía antes, pues creo que uno escribe para organizar el dolor, la curiosidad, pero también para tratar de entender lo que no puede. Y entonces yo pongo ahí varias experiencias y varios cuentos, varias relaciones que involucran cosas importantes de la sociedad venezolana, que tiene que ver con los militares, que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con los cubanos, ¿no? Y la pongo como en esta historia. Creo que yo lo necesito primero, ¿no? No hay una vocación como editorial de decir voy a tratar de contarle con una línea a alguien. No, en el fondo también quería tratar de entender y tener yo mi propio cuento para saber qué nos pasa. Yo creo que es una dificultad. A los venezolanos nos ha costado y nos cuesta todavía mucho entender cómo llegamos hasta aquí, ¿no? ¿Qué pasó en la mitad? Y hemos ido descubriendo una serie de claves como a través del periodismo, de la historia, pero también de la literatura. Se han convertido todos esos discursos en discursos de la historia que nos ayudan un poco en este desconcierto. A ver, hace 20 años éramos un país, ahora somos un derrumbe, con suerte, digamos, ¿no? Pero no tenemos, aquí se desmanteló la institucionalidad completa. El país está quebrado. Los venezolanos que no éramos ni siquiera un país migrante, estamos repartidos. Y lo peor de todo es que parece que no hay escenarios de salida. Y hemos regresado a la sociedad militarista que fuimos hace un siglo. Entonces tú dices, ¿en qué momento volteé? Miré, ¿qué pasó con nosotros? Yo creo que todavía estamos como en ese intento. Nosotros nos estamos repensando. Y nos toca un poco esa tarea. Y, digamos, yo escribí la novela un poco desde esa perspectiva, primero como para mí. Entre otras cosas porque creo que no puedo ahorita escribir de otra cosa. Me encantaría hacer una novela sueca, digamos, no sé, que transcurra en cualquier otro lado y que de repente tenga una cosa más sentimental, no tenga ninguna relación con el país. Pero el país, o sea, Venezuela es una herida como tan presente que me resulta imposible escribir sin que esté ahí. Bueno, en mi intento por casi ya llevamos 3/4 de hora y poder pasearme por el registro escritural de Alberto, imposible no nombrar su última novela, que ya está en librerías, pero se presenta ahora próximamente en la FIL de Guadalajara. Estaremos aplaudiéndolo, obvio. Y es un libro que, bueno, nuevamente se producen esas constantes, ¿no? Así como matemáticas que cuando tú hablas de derrumbe, de país, eso habla de la muerte. Y en Mujeres que matan, ahí estás incluyendo un personaje que, seamos honestos, si bien en las telenovelas las tenías ahí muy de heroínas, pero en la realidad, o en tu realidad, o en tu registro novelístico, las mujeres están como más bien en un segundo plano, son personajes masculinos los que dominan la escena. Y acá, bueno, este es el año de las mujeres y tú con muy buen olfato, y que me parece muy bien porque eso no es un olfato acomodaticio, no es un oportunismo, sino que habla de esa sensibilidad de lo que viene. Esta novela claramente no la escribiste ahora, sino que la vienes escribiendo de hace un par de años por lo menos. Y estas Mujeres que matan hablan de un país del que no se sabe cuál es, no se identifica, pero claramente sabemos que es Venezuela,
Son mujeres que han tomado la muerte y han tomado las armas para una suerte de sacrificios en los que no es común, en los que no es un escenario, el escenario del crimen, digámoslo así, no es tan familiar a las mujeres como victimarias, sino que como víctimas. Y tú hiciste esa subversión. Así que hablemos de estas mujeres que matan, Alberto. Bueno, sí, es una novela nueva que yo llevo tiempo trabajándola a partir de una experiencia que en Caracas empezó a darse hace 4 o 5 años mucho, que son clubes de lectura, que eran como espacios donde, sobre todo de mujeres, se reunían a hablar. La mujer en Venezuela ha participado en los últimos 4 años de manera muy fuerte en las protestas, ¿verdad? Tanto las del 2014 como las del 2007. De hecho, ha habido algunas que estuvieron presas por solidarizarse con los estudiantes y llevarles comida. Otra estuvo presa por escribir unos tweets. Digamos, ha sido una cosa importante. Y yo empecé a escribir una historia que tenía que ver un poco con estas mujeres, unas mujeres que se reúnen en un club de lectura por una cosa en especial y cada una tiene una tragedia, algunas de ellas ligadas a la dimensión política, otras a una cosa más personal. Y empiezan a leer un libro de autoayuda. Un libro de autoayuda que yo también quería escribir y que fracasé, pero me hubiera encantado. Entonces inventé una autora de autoayuda que escribe un libro que se llama Te daría mi vida, pero la estoy usando. Y entonces, este libro empiezan ellas a leerla, algunas digamos, con desdén. Y ahí ocurre algo en la experiencia de una de ellas que la hace participar como en un crimen y las demás se vuelven sus cómplices. Y a partir de ahí empiezan a descubrir que hacer la muerte puede ser una forma legítima de hacer justicia o de resolver algunos de sus problemas en la vida. Digamos que hasta ahí, pero va un poco por ese lado. En un momento, y aquí vuelvo porque me interesa, en una primera instancia yo pensé en ubicar la novela en México y no podía avanzar, había algo que no funcionaba y era porque no estaba como en Venezuela. Entonces lo que hice fue ubicarla en Venezuela, pero sí para separarme un poco de Patria o Muerte, sin decir que es Venezuela, pero obviamente es una sociedad dominada por militares donde hay escasez, hiperinflación, ¿entiendes? ¿No? Inseguridad, protestas y un alto mando que controla casi todo. Y las mujeres, el rol de las mujeres como victimarias. Me parece interesante que puedas decir, porque no me respondiste esa parte. Sí. Es decir, está el club de lectura, está el rol que juegan las mujeres. Bueno, acá en Chile también, las mujeres en tiempos difíciles siempre hemos estado en la primera línea. Bueno, también cuando les matan a los maridos, obviamente tienen que estar ellas, o a los hijos. Pero en este caso, acá sucede, y lo que me parece es muy arriesgado de tu parte también, porque incluso para los hombres como que muchos han quedado inmovilizados, ¿no? A propósito del momento histórico en que estamos viviendo, porque, por cierto, que las mujeres estamos contentas de que se dé vuelta la tortilla y que ya empecemos a tener otro lugar dentro de este mainstream donde prácticamente éramos siempre el acompañamiento, donde a pesar de ser la mitad de la población mundial a todo nivel, siempre estamos en minoría, tenemos menos voces en el periodismo, tenemos menos voces, o claro, podemos estar en el periodismo, la mayoría de periodistas, pero no de editores ni de directores. Esos son lugares para los hombres, por ejemplo. Hablo desde lo que es más mío. ¿Para qué decirlo en el mundo editorial? Las mujeres son las que más leen, las que más escriben, son también las editoras, pero tú te paseas por Frankfurt y Guadalajara y son los señores de terno y corbata, los dueños, los grandes gerentes de las editoriales. Es decir, eso es el reflejo del mundo. Y tú nos has puesto a estas mujeres en un espacio que insisto, es decir, esta de victimarias no deja de llamar la atención, porque hay un arrojo, ¿no? Sobre todo en momentos en que
todo lo que hacen los hombres que dicen y que tocan a las mujeres están como con una lupa enorme, no me toques, no me digas, que creo que sí es una exageración en algunos puntos, porque bueno, porque son momentos de convulsión y eso es natural en la historia. Ya se irá ordenando todo, eso espero. Pero me gusta eso de que tú las hayas puesto así y de manera tan sanguinaria. Ahora tengo que reconocer que no lo pensé antes, ni digamos, no es una cosa deliberada. No creo ni siquiera que la novela trate el tema como... ahí hay más bien una indagación en la violencia y en lo femenino, ¿no? Y quizás para mí también, para tratar de entender yo un poco lo femenino y lo masculino, en un mundo donde también me parece interesante, creo que la discusión del género habría que cambiar. Digamos, nosotros vivimos ahorita en un proceso donde un niño de 5 años puede decir, mami, yo quiero ser Lucía, y a los 5 años se cambia de sexo, digamos, y lo publican en Twitter y sale en Facebook. Digamos, aquí hay como una... Y tú dices, porque vamos a discutir lo femenino y lo masculino desde qué perspectiva también. Vamos a entrar en un debate como distinto. Y aquí sí hay una especie de indagación. El narrador es hombre, creo que se delata en algún... Y hay una indagación tratando de entender lo femenino, incluso desde la perspectiva de la violencia, tanto en las mujeres como en el narrador. Bueno, ya es oportunidad de que ustedes puedan hacer esas preguntas que yo no hice, así que les pediría si pueden levantar la mano. Acá tenemos adelante en la primera fila, solamente pedirles que sean preguntas para que puedan participar quienes quieran hacerlo y no comentarios que podemos hacerlos en otros momentos. Muchas gracias. Si te identificas, sí. Hola. Gracias. De pie, fantástico. Sí, buenas tardes. Mira, mi nombre es Juan Pablo Moreno y fui funcionario de CEPAL en los 80, en los 90 y estuve trabajando en Venezuela con Cordiplan cuando Teodoro Petkov era ministro de Cordiplan. Y mi primer comentario, tengo 2 preguntas cortas y un comentario pequeño, es que hay distintas formas de mentir. Y una de las formas más hipócritas de mentir es omitir. Y aquí el señor Barrera ha omitido muchas cosas. Primero, la tuitera Inesita La Terrible, que hoy día está en España, no fue presa por oponerse a la dictadura de Maduro. Fue presa porque llamó a matar al presidente Maduro en Twitter. Eso en Estados Unidos le habría costado 20 años de cárcel. Hoy día ella está libre. En Venezuela estaría en una fosa, en Colombia estaría en una fosa o desaparecida, y en México también. Entonces hay que valorizar la tolerancia que ha tenido la democracia venezolana con gente que hace cosas como esa. En segundo lugar, el desastre de Venezuela. El señor Barrera ha omitido una cosa que es muy importante. ¿Cuánto ha gastado Estados Unidos y sus aliados petroleros del Golfo Pérsico y de la OTAN, como Inglaterra o Noruega, en sobreproducir petróleo desde el 2012 hasta por fracking, que es un método muy destructivo de producir petróleo? Han gastado $3 billones para destrozar a Venezuela. Eso también lo omitió. Ahora, la pregunta... Exactamente. Bueno, veo que aquí hay censura. No va a haber censura. Quiero hacerle una pregunta sobre teleserie. ¿Qué importancia tuvo la teleserie Por estas calles de Ibsen Martínez, el triunfo de Chávez en el 98? Okay. Y la segunda pregunta, aunque a algunos les moleste que yo pregunte. ¿Sí? No. La segunda pregunta es si usted, señor Barrera, ha examinado la diferencia que hay entre la prensa diaria venezolana, la prensa diaria venezolana, que tiene 80 diarios que pertenecen a 45 empresas distintas, y la prensa diaria chilena, donde hay 40 diarios, de los cuales 36 pertenecen a 2 empresas, ambas de derecha. ¿Dónde está la dictadura? Bueno, solamente me gustaría decir una cosa. Miren, este es un público privilegiado. Estamos con personas educadas, somos personas inteligentes, somos personas que en nuestros
desde nuestros puntos de vida, donde estamos, lo más probable es que tenemos la oportunidad de influir en muchos otros. No podemos dejar de escucharnos, aunque lo que escuchemos no nos guste, no estemos de acuerdo. Es decir, no podemos dejar de escucharnos. Tenemos que escucharnos, aunque nos duela. Nosotros ya vivimos años de intolerancia, tenemos que escucharnos, y lo digo en serio. Entiendo que, disculpa, la manera como te planteaste incluso es un poco irónico, casi violento, como sea, pero eso habla de cuando no hay diálogo. Perfecto, ya le voy a dar la palabra, gracias, pero solamente quería decirlo, es que ayer fue lo mismo y creo que es necesario que reflexionemos que estamos en un espacio de diálogo y nos escuchamos. Sí, voy a tratar de responder brevemente. No creo que todo lo que hagan los países o Estados Unidos, yo no creo en la tesis de la guerra económica ni del bloqueo. Durante la bonanza petrolera en Venezuela, ¿qué pasó con el imperialismo? ¿Estaba dormido, de vacaciones? Es decir, en Venezuela se han perdido 1 billón de millones de dólares, ¿no? 1.000 millones de dólares, que no se sabe dónde están. A Maduro se le ha dicho que por favor diga dónde están 350.000 millones. No lo digo yo, lo dicen los exministros de Chávez. Ahorita están juzgando, acaban de descubrir una red de lavado de 1.200 millones de dólares. Entonces es muy fácil también apelar a la narrativa del imperialismo, y nunca trabajar sobre la corrupción venezolana, que es impresionante, en los tiempos de Chávez y en los tiempos de Maduro. Y ahí hay periodismo independiente, o sea, no soy yo el que lo está diciendo. Con respecto a Inesita la Terrible, tienes razón, Inesita la Terrible entiendo que dijo una serie de cosas, pero eso no quita los 232 presos políticos que están ahorita, las 7.544 personas que tienen expedientes judiciales por protestar y no son terroristas, no son financiados por el imperialismo norteamericano, son muchachos que salieron a protestar, porque si empezamos a trabajar bajo esas narrativas, no hay protesta posible. Bueno, yo no te interrumpí, perdón, yo no te interrumpí. O si quieres, recontestamos, hablamos después con toda tranquilidad. Pero digamos, es decir, ahí hay unos debates que son larguísimos e impresionantes. Yo creo que yo podría hacer incluso críticas mucho más fuertes a la oposición, digamos, que lo que tú planteas. Voy a las preguntas. El mismo Ibsen Martínez ha dicho que su novela no tiene nada que ver, que se le dio una importancia enorme. Lo que pasa ahí, y es interesante, creo yo, las élites venezolanas que dominaron antes del 98 a Venezuela, jamás pudieron leer y no supieron leer y no quisieron leer lo que estaba pasando en el país, ¿verdad? Es decir, lo mismo que pasa en América Latina, es decir, que la pobreza, la desigualdad y la impunidad, la violencia siguen siendo nuestras tragedias. Y ellos no lo vieron, ni lo leyeron, y por eso aparece Chávez, digamos, sobre eso. Ellos se montaron también en un gran discurso de antipolítica, donde se montó esa telenovela. Pero una telenovela no mueve la historia de esa manera. Hay factores mucho más importantes que trabajaron en contra de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Pero también había una sociedad absolutamente harta del bipartidismo, ¿no? Chávez fue un síntoma de una sociedad que no aguantaba ya eso. Entonces, Venezuela está montada ahorita sobre el fracaso de aquel bipartidismo y aquella democracia que no funcionaba, y el fracaso del chavismo. Sobre esos dos fracasos. Allá tenemos otra pregunta. Allá al fondo, por favor. Hola, yo soy Patricia Sabarce, soy venezolana. Y me está costando un poco mantener, digamos, la objetividad, porque es muy difícil, digamos, como separar lo emocional. Soy migrante, tengo 1 año en Chile y tengo muchísimo que agradecerle a Chile. Sin embargo, fui profesora universitaria por 11 años en Venezuela y tuve pues la desgracia de haber sido testigo del asesinato de los estudiantes y del dolor que todo esto causó. Y tuve que venirme empujada últimamente por mi hija universitaria y que pues, no podía continuar allá. Entonces, es difícil para mí escuchar, aunque pues, no me queda más remedio que hacerlo, y la tolerancia, claro, que está allí, pero cuando uno lo vive,
en carne propia y ha sentido el sufrimiento, es bien difícil. Ya, lo que quería era un poco, porque comparto, es bien difícil saber o contestarse esa pregunta, ¿cómo fue que llegamos a lo que llegamos, ¿no? Y lo que quería saber, porque no he tenido ahora lo voy a leer, el libro, dentro de toda esta reflexión, ¿hay alguna respuesta que hayas conseguido en qué fue lo que nos llevó, cómo fue que llegamos a donde llegamos? Eso es lo que quería preguntar. Parafraseando, ¿cuándo se jodió Venezuela? Fíjate que yo creo que hay muchos elementos. Lo que yo trato de poner en el libro incluso es a personajes que son chavistas, ¿no? Y que creen genuinamente en el chavismo y ver cuáles son sus razones, ¿no? Yo creo que mucho tiene que ver con lo que mencionaba un poco de paso, con el fracaso de la democracia, que fue muy modernizadora después de la dictadura de Pérez Jiménez en el 58 y que se fue corrompiendo. Es decir, fue tan modernizadora que de ahí viene la familia Chávez, ¿no? Que vivían en Sabaneta, en el campo, y los 5 hijos, ¿no? de Hugo y de Elena, los papás de Chávez, los 5 tuvieron un título universitario y pudieron estudiar. Digamos, ahí hubo un proceso muy modernizador en esos primeros 10 años o 20 de la democracia, absolutamente corrompidos después. Y entonces una sociedad muy harta. Creo que Chávez produjo una narrativa muy buena, ¿verdad? Muy convincente, apeló a unas cosas que eran ciertas, que tenía que ver con la miseria y con la pobreza que vivía y que vive Venezuela, y apeló despertó 2 sueños nuestros que estaban medio dormidos. Uno, el que somos un país rico, el sueño rentista del petróleo, lo acompañó después una bonanza petrolera sensacional, pero esta idea de que teníamos de nosotros mismos los venezolanos, que en el fondo la riqueza ya existe, que no hay que producirla, sino saberla administrar. Y el otro fue el sueño del hombre fuerte y el hombre a caballo. Es decir, Venezuela antes de los 40 años de democracia tuvo siglo y medio de caudillos militares. Y entonces otra vez, frente a la ineficacia civil de los políticos, surgía una figura que iba a poner orden. Y era un poco, venía del golpe de Estado, un hombre que no venía de la experiencia política, porque Chávez nunca había hecho política. Y entonces yo creo que ahí empezó un enganche. A mí me gusta hablar mucho, a mí me interesa mucho el tema del carisma, y Chávez era un hombre carismático, con mucho humor, muy inteligente en su manejo de las audiencias y su interacción con la gente, muy empático. Pero el carisma no es solo un don de alguien, sino un vínculo. Y yo creo que ahí tenemos que pensar los venezolanos. Están también los carismados. ¿Por qué nosotros nos enganchamos con este personaje? ¿Verdad? A favor o en contra, pero aquí hubo un enganche colectivo sobre el cual tenemos que pensar, ¿no? Para entender un poco la historia. Acá hay otra pregunta, acá adelante. Buenos días. Te pones gracias. Mi nombre es Elena David. Yo viví en Venezuela 8 años, entre el 77 y el 84. La época del documental Miami Nuestro. La época que se decía la Venezuela Saudita. No entiendo, ¿verdad?, cómo se llegó a este absoluto desastre hoy día. Pero lo que más me cuesta entender es cómo es posible que la oposición no haya logrado tener algún tipo de acuerdo importante entre todos, como se hizo acá para el plebiscito del 88. Creo que una de las cosas que pasa también es que no veo cómo se ve mucho la explicación como en el origen de Chávez, pero la crisis viene de mucho antes, ¿verdad? O sea, antes de los años 80, cuando comenzó, y el 82, cuando vino el Viernes Negro, no me recuerdo, 83. O sea, ahí ya era una crisis espantosa, y la crisis de corrupción, que antes nosotros pensamos que en Chile no había, pero nos damos cuenta que está bastante, pero en Venezuela era una cosa abierta en todas partes, ¿verdad? Desde mucho tiempo antes, desde la época de Carlos Andrés Pérez, que también tenía un carisma muy importante, casi como, yo diría, como Chávez. Entonces mi pregunta va por ahí, o sea, por el lado de la oposición, de cómo es posible que estén tan dispersos, y en el diagnóstico, que siento que no hay un diagnóstico correcto de la crisis, de cuándo empezó y de todo, además de lo que ustedes dijeron antes. Fíjate que está tocando un punto que me parece muy bien y que de repente falta en el escenario. Tiene que ver con Carlos Andrés y la bonanza petrolera del 73, de ese primer gobierno. Y es un poco la naturaleza
petrolera de Venezuela. Nosotros somos el único país petrolero realmente, digamos, entendido como un estado petrolero que depende absolutamente del petróleo. Y yo creo que eso nos hace diferentes al resto. Nuestra idea de la riqueza, del trabajo, de la relación con el Estado es distinta. Y eso pues, produce una serie de distorsiones posiblemente en la identidad venezolana. Y lo que dice con respecto a la oposición es absolutamente cierto. Nosotros todos nos preguntamos exactamente por qué históricamente están obligados ahorita a unirse al liderazgo de la oposición, digamos. Es muy difícil, también es cierto. Hay que entender que desde que llegó Chávez al poder produjo una cosa con respecto a la oposición que es muy importante. Le quitó el financiamiento a los partidos políticos, ¿no? Y impidió el financiamiento por otros lados. Y después empezó como un acorralamiento lento. Y también una acotación de los medios de comunicación, que por cierto la cifra que maneja no es la correcta. El año pasado nada más se cerraron 8 canales de televisión y 64 medios en Venezuela. Entonces, hay todo un trabajo con respecto al liderazgo político que es muy difícil hacerlo. Están invisibilizados. Por ejemplo, Enrique Capriles hasta hace poco, su campaña no podía ni siquiera tomar vuelos comerciales, ¿no? Hay un acoso terrible, pero también la oposición misma tiene una tradición de errores enorme. Entre ellos no tener un plan común, entre ellos una agenda sobre Venezuela, no entender quizás posiblemente el problema de la pobreza en todas sus dimensiones, no manejar los códigos populares como debería manejarse. O sea, hay muchas dificultades de lado y lado. Pero, obviamente, si no se unen, no va a pasar nada. Es decir, la salida de Venezuela pasa por la unión del liderazgo en cualquiera de esos escenarios. Tiene que haber un grupo de políticos unidos que garanticen gobernabilidad en el postchavismo, digamos. ¿Ahí hay otra pregunta? Son dos. No, una persona. Hola, Hola. Vivian. Juan Carlos Sáez. Juan Carlos, bienvenido. Gracias. ¿Cómo mira la intelectualidad venezolana a la intelectualidad latinoamericana, especialmente al mundo de izquierda o a una parte de ese mundo de izquierda que se mantiene obsecuente frente a las violaciones tan evidentes en Nicaragua, en Venezuela? Yo vi que en la biografía que nos adelantó Vivian, usted viene del mundo de la izquierda. Entonces, hay una reflexión probablemente y hay una contradicción de vida que lo hace criticar una revolución, pero no Latinoamérica. Latinoamérica sigue siendo muy obsecuente. Observan de una manera tan rara lo que pasa en un país que es evidentemente un país que se destrozó desde el punto de vista de los derechos humanos, que es lo más importante, mucho más importante que lo económico. Sí. Yo voy a retomar yo creo que el problema de verdad de la narrativa y del relato que se impone, este hechizo que produce la palabra revolución en el continente, ¿no? Hace que se crean de repente ciertas fidelidades que son además ciegas frente al proceso que da. Cuando ganó las elecciones Hugo Chávez en el 98, Teodoro Pekov, que acaba de morir, un líder venezolano histórico sensacional, fue guerrillero, comunista, fundó después la izquierda moderada, moderna, y después fue editor. Teodoro dijo una cosa, Teodoro Pekov, que a mí me pareció muy importante, que decía que lo más peligroso de Chávez, dice, es que habla nuestro lenguaje. Todos nosotros veníamos de una izquierda que nunca se relacionó con Chávez porque Chávez era militar. Venimos de una izquierda antimilitarista. Y eso nos permitió tener desde el principio una distancia y ser críticos. Pero nos parecía terrible y muy difícil un poco esta cosa que pasó en América Latina. Nosotros ahora lo vivimos un poco mejor en la medida en que sentimos que eso se ha ido cambiando, ¿no? Y que cada vez hay menos voces que puedan defender un proceso como el gobierno de Venezuela ahorita, ¿no? Y sus evidentes señales, por ejemplo, yo también estoy de acuerdo en la violación de derechos humanos, donde hay además ya documentados desde diferentes puntos cantidad de casos, ¿no?
bueno, no se puede decir que eso es una ficción. Ahora uno dice, es tan poderosa la narrativa de la izquierda para crear ese tipo de fidelidades, ¿no? O de juegos dicotómicos donde aquí nosotros somos los buenos, revolucionarios, y acá hay unos malos a los que descalifico como terroristas, golpistas, y a los que les aplico cualquier tipo de violencia del Estado. Es decir, el carácter militarista del gobierno venezolano a mí me sorprende, y me sorprende que en la región no haya un rechazo mucho más claro a eso. Es decir, los militares venezolanos tienen permiso para usar armas de guerra. En Venezuela se hizo entre el 2015 y el 2017 una cosa que es un producto de Maduro y del ejército que se llama OLP, que son Operativos de Liberación del Pueblo, que eran permisos que tienen sectores del ejército y de la policía para entrar en los barrios populares y hacer a nombre de combatir la inseguridad y la delincuencia lo que quieran. Entre el 2015 y el 2017 hay 502 muertos, de los cuales no se sabe nada. No hay ninguna sola explicación. Civiles, por supuesto. Entonces, frente a eso, pues la izquierda, la derecha, no me importa, el problema no es ideológico, ¿no? Aquí hay un problema donde tú tienes que estar o de acuerdo o en contra del asesinato por parte de uniformados de civiles. Sin duda que vivimos, hay otra pregunta, vivimos tiempos demasiado crispados y creo que lo más importante es que entendamos que acá purismos no hay, acá grandes ganadores. Yo no sé quién es el gran ganador, queremos a un Trump, esos son los ganadores. Claramente hoy día no tenemos ideologías que puedan hablarnos de un futuro inclusivo, un futuro para todos. Son ideologías que siempre son aplastando al otro y viendo al otro como un enemigo. Y eso desde Chile, claro, los enemigos son más invisibles, tenemos un país que está en una estabilidad, pero recordemos que también tenemos una iniquidad que está a la altura de los peores países del mundo. Es decir, tenemos todavía problemas muy graves que resolver y lo más importante es que podamos escucharnos para aprender y seguir avanzando. Señora. Muy buenas tardes. Mi nombre es Siquis Figueroa, profesora, 72 años. Por lo tanto, tengo una visión macra de los últimos sucesos de las últimas décadas en Chile. Me interesó mucho esta conferencia porque realmente he visto en la televisión, yo soy una persona común y corriente, como verán acá muchas, y he visto en la televisión cosas que me han llamado la atención profundamente y me han traído recuerdos. He visto en la televisión hermanos venezolanos haciendo colas, hermanos venezolanos con muchos problemas económicos, y eso me acordó y me ha recordado situaciones en Chile. He escuchado a todas las personas que han intervenido, no tengo nada que decir ni a favor ni en contra de lo que ellos han dicho, pero hay una pregunta que me llamó mucho la atención. Dijeron, ¿cómo fue que llegamos a lo que llegamos? Y nadie ha sugerido, ha pensado o ha dicho ¿qué pasa en Chile cuando llegamos a lo que llegamos? ¿Por qué no hacemos memoria? ¿Por qué no nos recordamos de la huelga de los camiones, de los grandes empresarios que acaparaban la mercadería y cómo después del 11 de septiembre apareció la mercadería? O sea, ¿qué hay en común entre todo eso? Yo pregunto, le pregunto a don Alberto, si acaso el papel que jugó el Águila del Norte, que está jugando en Venezuela en este momento, ¿no se asemeja un poco a lo que nos pasó a nosotros acá? Yo soy una persona, vuelvo a insistir, común y corriente, pero asocio. Tuvimos colas en Chile, pero ¿qué estaba detrás de eso? Ahora yo digo, ¿qué está detrás de las colas venezolanas? ¿Qué está detrás de la huelga de los camiones en Venezuela? ¿Qué está detrás del petróleo de Venezuela?
Muchas gracias. Nosotros teníamos nacionalización del cobre, ¿ya? Venezuela tiene petróleo. Me gustaría que usted me respondiera. ¿Cree usted que Estados Unidos ha tenido alguna influencia en el proceso venezolano? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena su pregunta porque nos permite contextualizar finalmente. Y esta es la última pregunta que vamos a hacer para que podamos escuchar a nuestro autor y terminar esta conversación. ¿Les parece? Lamentablemente, por hora, lamentablemente es una pregunta por persona. Vamos a escuchar a Alberto y ya con eso terminamos porque de verdad, para los que estamos acá arriba y ver cómo se va yendo la gente y vamos perdiendo el rating, es decir, no. La idea es que él también esté tranquilo y sienta que lo están escuchando un grupo que quiere escucharlo y terminar en alto, digámoslo de esa manera. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Yo creo que quizás puedan conversar, creo que podría ser un asunto más bilateral, pero ahora en el marco de esta conversación queda otra, va a estar Pato Fernández, con Héctor Soto, te dije César, claro, perdón, pero yo va a estar Héctor Soto con Pato Fernández, van a estar conversando, es decir, el tema con Venezuela sigue en este Puerto de Ideas. La idea era una mirada también desde la literatura y aprovechar a un autor tan relevante como Alberto. Así que Alberto, vamos con esa última pregunta, ¿qué te parece? Por supuesto que Estados Unidos tiene que ver con todo el proceso venezolano. Estados Unidos tiene que ver con todo el proceso en América Latina. Y en la mayoría de las veces la política exterior de Estados Unidos sea pésima con respecto al continente. Esa es la historia que tenemos. Ahora, ¿es que eso explique todo el proceso que está viviendo Venezuela? No, yo no lo creo, digamos. Creo que puede explicar algunas cosas, por supuesto que ha hecho presión, por supuesto que está interesado, pero no solo en el petróleo, sino en la faja del gas, igual que están interesados los chinos, a quien Maduro se las ha vendido, o los iraníes o los rusos, digamos. Yo creo que todo eso forma parte de la complejidad, pero hay otros elementos. Yo le invito, hay un site donde trabajan unos periodistas venezolanos que fueron votados de los periódicos que cooptó el gobierno. Uno de ellos se llama armando.info. Ahí hay todo un trabajo enorme de todo lo que pasa con la red de distribución de alimentos en Venezuela. Y es una red de corrupción que involucra a México, a Venezuela y al gobierno de Maduro por $5.000 millones hasta ahora. Esos 4 periodistas están en este momento fuera de Venezuela porque corren peligro. Bueno, con esto terminamos. Les agradecemos. Agradezco a Alberto esta conversación que finalmente nadie preguntó nada de literatura, así era pura política. Está muy bien. Muchas gracias.